Vamos a empezar con el tema de hoy, ¿ya? ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí se le escucha. Ok, ahora ven la pantalla Sí, completa. doctor. Ya, perfecto. Perfecto, chicos. Vamos a hablar ahora de... antes que nada, terminando esta exposición, se supone que solamente nos vamos a quedar con el segundo grupo, ¿verdad? Porque ya ustedes ya pasan, conmigo serían los tres docentes, ¿verdad, chicos? O sea, los del primer grupo ya se estarían retirando, ¿no? Sí, doctor. Ya, perfecto. Ya, chicos, fuerza. Ya, miren, vamos a ver ahora con la anatomía de la laringe. Ustedes acaban de ver de manera muy buena, ¿no? La exposición de la doctora sobre lo que corresponde a faringe, ¿no? Pero ahora vamos nosotros a progresar un poco la vía, ¿no? respiratoria a la laringe. ¿Ya? Acuérdense que la faringe, especialmente la orofaringe, es un órgano común, ¿no? Tanto para la vía digestiva como para la vía respiratoria. Pero la laringe propiamente dicho, inclusive, ya forma parte de la vía respiratoria alta, ¿no? Es la última estructura. Se dice inclusive que la división entre la vía respiratoria alta y baja es el cartílago cricoides. Algunos mencionan como el borde superior del primer anillo traqueal, ¿no? Entonces, más o menos ese es el límite. La laringe forma parte todavía de la vía respiratoria alta, ¿ya? Y vamos a ver, pues, que eh, más o menos, si lo relacionamos a la altura de las vértebras, estaríamos diciendo que la laringe se situaría entre C3 y C6, ¿no? ¿No? Tiene una forma cilíndrica, ¿no? Superiormente se continúa con la faringe y hacia abajo se va a continuar con la tráquea, ¿no? Miren que está formado por 9 cartílagos, ya 9 cartílagos, ¿ok? De los cuales 3 son pares y 3 son impares, ¿no? Sumados todos ellos son 9 cartílagos, ¿ya? ¿Y para qué sirve? ¿Cuál es la función de este órgano? Básicamente es producir sonido, ya que en ella se encuentran las cuerdas vocales, ¿no? También conducir el aire, ya que el aire que ingresa de la atmósfera hacia la vía respiratoria, ¿no? Al sistema de intercambio gaseoso tiene que sufrir una serie de procesos, ¿no? Y precisamente la laringe es un conductor de ese aire, pero también tiene como función impedir que las moléculas grandes lleguen a los pulmones. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, estoy comiendo degluto, la laringe a través de una hojita llamada epiglotis va a proteger la vía aérea. Es decir, al deglutir se cierra la vía aérea y el alimento, el bolo alimenticio va a pasar por la vía digestiva, ¿no? Pero en algunos trastornos, sobre todo algunos trastornos de la deglución, que puede estar inmerso los músculos constrictores de la faringe, etcétera, o algún problema de índole nervioso, puede haber algún trastorno de la deglución, que en estos casos estos pacientes pueden aspirarse o microaspirarse o aspirarse, ¿no? Y hacer neumonías aspirativas. Y cuando eso sucede, pues normalmente por anatomía ustedes conocen que se va hacia al lado derecho, ¿no? Hacia la parte derecha. Entonces, ¿por qué? Porque el bronquio derecho es más corto, pero es más ancho, ¿no? Y sobre todo es más vertical. Entonces, por gravedad, por probabilidad, pues nosotros nos vamos siempre hacia el camino ancho que hacia el camino angosto, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a ver aquí, en este cuadrito, luego lo veremos de manera ya gráfica, pero en este cuadrito los cartílagos, ¿no? Los ligamentos y los músculos, pero principalmente, miren, los cartílagos son 9 en total, de los cuales 3 son pares. ¿Y cuáles son esos cartílagos pares? El aritenoide, que es par, el corniculado, que es par, el cuneiforme, que también es par.
pero también vamos a tener tres cartílagos impares, ¿no? Únicos. El cartílago epiglotis, ¿no? Que es este tejido, eh, es un cartílago, el cricoides, tiene una forma de anillo, ¿no? Una forma de anillo, que ya lo vamos a ver, y el cartílago tiroides, ¿no? Que es lo que vamos a ver dónde está ubicado, ¿no? En cuanto a los músculos, chicos, vamos a tener músculos extrínsecos y músculos intrínsecos, ¿ya? Ahora, de los extrínsecos todo es lo que está fuera en este caso de la laringe, tenemos al grupo suprayoideo, ¿no? Y el grupo suprayoideo está conformado por el estiloideo, el digástrico, el miloideo, el genioioideo, y de los infrayoideos está el esternoyoideo, el homoyoideo, esternotiroideo y el tiroideo. Estos extrínsecos realmente no lo vamos a ver, lo que sí vamos a ver, lo que nos va a interesar para esta práctica es básicamente los intrínsecos. ¿Y quiénes son? Miren, son músculos que van a llevar por nombre, para que esto siempre se acuerden, la unión de las estructuras, ¿no? O sea, todo músculo une dos estructuras y en base a eso va a llevar su nombre. Por ejemplo, el músculo cricotiroideo, ¿no? Es un músculo que se inserta en el cricoides y se va a insertar en el tiroides, ¿no? También tenemos el tiroaritenoideo, ¿no? Que se inserta en el tiroides y en el aritenoides. Luego tenemos el cricoaritenoideo posterior, o sea, en este caso tenemos el músculo que une el cricoides y el aritenoides. Tenemos dos, uno posterior y uno lateral, ¿no? Luego tenemos el aritenoides, que, ¿no? Básicamente une ambos aritenoides, o sea, las estructuras que une este músculo es básicamente ambos aritenoides, por eso lleva el nombre de solo de aritenoide, tanto transverso como oblicuo. Y finalmente el músculo vocal. Como ustedes están viendo, hay una estructura, un cartílago que se repite aquí a cada rato. ¿Cuál será? A ver, ¿quién se ha dado cuenta? Digamos, hay un cartílago que es, perdón, sí, un cartílago que es, digamos, la más coqueta, la que se une, ¿ah? ¿Cuál? Aritenoides. El aritenoides, muy bien, ¿no? Porque miren, el aritenoides, ¿con quién se junta? Con el tiroides, también se junta con el cricoides, pero también entre ambos, ¿no? Entre ambos aritenoides, ¿no? Entonces es el que más se junta, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a ir viendo acá. Acá tenemos primero una visión panorámica, como ustedes están viendo, ¿no? De lo que vendría a ser la parte anterior del cuello. Miren, no sé si logran ver el cursor. Sí se visualiza, doctor. Ok, Sí, sí, doctor. ok. Esto que señala el cursor es el hueso yoides, ¿ya? El hueso yoides es una estructura, digamos, flotante, ¿no? En el cuello, que va a unir al cartílago tiroides, que es esta estructura grande, que tiene una forma, como ustedes están viendo, una forma, de escudo, ¿no? Entonces va a unir al cartílago tiroides y la unión entre el cartílago tiroides y el cricoides es justamente una membrana que se le conoce como tiroidea, ¿no? Tiroidea porque une al tiroides con el y hueso yoides, ¿no? Por debajo de este cartílago tiroides vamos a encontrar que más o menos semeja un anillo traqueal, pero es un anillo, digamos, que en su parte anterior semeja al anillo traqueal, pero en su parte posterior ya es una estructura más gruesa, ¿no? Más gruesa. Y miren, este anillo traqueal se une a través de una membrana con el cartílago tiroides y esa membrana se llama membrana cricotiroidea, ¿no? Porque une justamente el cricoides con el tiroides, ¿ya? Y más abajo se va a continuar ya
los anillos traqueales. Y como ustedes están viendo, se menciona que este cartílago cricoides, algunos autores mencionan que el borde superior del primer anillo traqueal sería la división entre la vía respiratoria alta y la vía respiratoria baja. ¿Ok? Aquí podemos verlo ya de una manera más anterior y posterior, ¿no? Entonces, primero nos centramos en el anterior. Esta estructura, habíamos mencionado que es el hueso hioides, ¿no? Este hueso hioides se comunica con el cartílago cricoides a través de la membrana tiroidea, ¿no? Y vamos a ver que este cartílago tiroides tiene una estructura, digamos, laminar, ¿no? Laminar, tiene una hendidura. Esta hendidura que forman ambas láminas del cartílago tiroides se conoce como la manzana de Adán, ¿no? Los varones pueden tocarse, los varones presentes aquí pueden tocarse y se van a dar cuenta que esta hendidura es más prominente en los varones. Y el ángulo que forman es un ángulo generalmente agudo, ¿no? Sin embargo, en las mujeres ese ángulo que forman es mayor de 90 grados. Por eso es que lo hace menos prominente y menos palpable, ¿no? ¿No? Entonces, estas son las dos láminas y bueno, y por debajo vamos a tener una membrana que une al cricoides con el tiroides, conocida como membrana cricotiroidea, ¿no? Y más abajo la tráquea. Ok, también vamos a ver, bueno, aunque en esta vista anterior no es tan visible, pero vamos a ver el cartílago de epiglotis, que ya en una vista posterior vamos a poder determinar cómo esta epiglotis, que es un cartílago, como ya lo sabrán, es un cartílago impar, ¿no? Que va a cumplir una función muy importante. ¿Y cuál es esa función importante? Es la de proteger la vía aérea, ¿no? En la deglución se cierra la vía aérea, protege la vía aérea, y cuando nosotros estamos no deglutiendo, estamos de repente respirando, eso se mantiene abierta para que el aire pueda pasar a la vía respiratoria, ¿no? Y miren cómo esta hojita de cartílago epiglotis tiene una unión, miren, tiene una unión con un pedículo con el cartílago tiroides, ¿no? Por la cara interna, ¿no? Y también va a tener un pedículo que se va a unir con el hueso hioides, ¿no? Entonces va a tener esas dos uniones, ¿no? A través del hueso hioides y a través del cartílago tiroides, ¿ok? Y acá sí vamos a poder visualizar mejor, ya esto es una parte interna, los otros cartílagos, ¿no? Por ejemplo, esto que ven acá, gordito, que parece un anillo, chicos, un anillo, miren, esto es el cartílago cricoides, ¿no? Miren cómo de manera anterior forma como un anillo, pero en la parte posterior ya es como un escudo, ¿no? Como un escudo. Este es el cartílago cricoides. Y este cartílago cricoides tiene en la parte superior tiene una hendidura que es la que va a sostener o se va a articular con el cartílago aritenoides, ¿no? Con digamos, como que tiene figura en cóncavo y convexo, ¿no? Con el cartílago aritenoides, ¿no? Son dos, miren, ¿no? Es como el hombro que va a sostener al cartílago aritenoides. Pero miren, si se dan cuenta, este cartílago aritenoides digamos, sostiene a dos cartílagos que se llaman corniculados, ¿no? Corniculados. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿y dónde queda el cartílago cuneiforme? En realidad el cartílago cuneiforme es una estructura que estaría prácticamente flotando, ¿no? Flotando y no se articula con otro cartílago, ¿no? Está prácticamente flotando, ¿correcto? Acá, cuando ya nosotros entramos a la parte de músculos laringios, vamos a tener, miren aquí, tenemos, a ver si ustedes se dan cuenta, este músculo une a quién. ¿Cómo se llama esta estructura? A ver, chicos, atentos. Cartílago cricoides. Perfecto. Y cómo se llama esta estructura?
Cartílago tiroides. Entonces, ¿cómo se llamará este músculo? Es la unión, músculo Tiroideo. cricotiroideo. Muy bien. Pero este músculo cricotiroideo, tiene dos porciones, ¿no? Una porción recta y una porción oblicua. Correcto. ¿Y por qué se dice que este músculo cricotiroideo es extrínseco? En realidad se le dice que es extrínseco, entre comillas, es porque se encuentra fuera de la, digamos, de la laringe, ¿no? Digamos como que está por fuera de la laringe. En cambio, todo el resto que vamos acá adentro, que vamos a ver acá adentro, estos son astas del cartílago tiroides, ¿no? Esta es una vista, digamos, entre lateral y posterior, y acá sí podemos ver las estructuras internas, los músculos internos, por eso que, pero aquí no vamos a ver al crico tiroideo, ¿no? Porque por eso se dice que el crico tiroideo es el único músculo que está por fuera, y por dentro está todo el resto. Entonces, miren, ¿cómo se llama esta estructura que está acá? Señala el puntero. Cricoides, Cricoides. ¿Cómo se llama esta estructura que está sentado en la cricoides? aritenoides, Aritenoides. Entonces, estos músculos serán crico-aritenoideo. ¿Están correctos? ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. ¿No? Sí, doctor. Crico, ok, aritenoideo. Pero este crico-aritenoideo tiene dos porciones también, una porción lateral y una porción posterior. Una porción posterior, ¿no? Y como bien dicho, uno de sus compañeros dijo que el aritenoides era el que se juntaba con todos, no tenía banderas, podríamos decirlo de alguna manera. Esto que está acá es el aritenoides, pero ¿con quién se está juntando? Con el cartílago Tiroides. tiroides. Entonces este será el músculo tiroaritenoideo, ¿ya? Tiroaritenoideo. Y todos estos músculos van a jugar un papel importante en el proceso de la voz, ¿no? Entonces, cuando nosotros tendremos voces agudas como la de Cristian Castro, o voces graves como la de José José o Manolo Otero, por ejemplo, van a obedecer a qué tanto se abre y qué tanto se cierra, qué tanto es elástico y qué tanto no, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver. Miren, aquí tenemos otra figura donde estamos viendo, ¿no? Este es el músculo cricoaritenoideo lateral y este es el cricoaritenoideo posterior. Esto que está aquí es el músculo vocal, que son músculos que van a ser en par, que van a formar la hendidura glótica, ¿no? Eh, Aquí, por ejemplo, esta es una vista posterior, una vista posterior muy, claro, y ahí podemos divisar, permítanme por favor, de ahí podemos divisar nosotros al epiglotis, ¿no? Y habíamos dicho que la epiglotis tenía una unión con el hueso yoides, pero también con el cartílago tiroides, ¿no? Pero miren, chicos, miren. Aquí tenemos, por ejemplo, esto que está aquí. Esto que está acá es el cartílago tiroides. Esto que está acá es el cricoides, ¿no? El cricoides. Y vamos a ver que el cricoides es un escudo donde encima de este cricoides asienta el aritenoides, ¿no? Aquí tenemos el aritenoides y estos dos chiquitos que señala el puntero son los corniculados. Y aquí, en esta, digamos, en esta línea suspendida, esto que está señalando el puntero es el cartílago cuneiforme, ¿ya? Cuneiforme. No está anotado ahí, pero es básicamente el cuneiforme que están flotando. Y miren, chicos, miren, aquí tenemos esto que está acá es el crico aritenoideo posterior. ¿Por qué? Porque une al cricoides con el aritenoides, ¿no es cierto? Y también había un músculo que prácticamente unía a estas dos estructuras, ¿no? Acuérdense que tenemos cartílagos pares e impares. Uno de los pares es el aritenoides. Y justamente estos músculos que juntan ambos aritenoides, tenemos en este caso dos oblicuos y tenemos un transverso, ¿no? Que van a unir a ambos aritenoides, ¿ok? ¿Ya? Entonces, esto es una vista posterior.
Entonces, ¿qué importa? ¿Qué importa de la laringe? Importa conocer sus estructuras y sus funciones. Los, los cartílagos, los cartílagos y también los músculos, porque los músculos, de acuerdo a si se contraen o no, van a ya sea aducir, o sea, aducir, es decir, cerrar, o abducir, abrir las cuerdas vocales, ¿correcto? Aquí tenemos precisamente, chicos, precisamente, miren, los músculos laringeos, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí, a ver, al músculo cricotiroideo, ¿no? ¿Se acuerdan del músculo cricotiroideo? Era el único músculo extrínseco de la laringe, que estaba por fuera de la laringe. Y como está por fuera de la laringe, no tiene una conexión directa con la hendidura glótica, ¿no? Del mismo modo el músculo vocal también. Entonces, la función va a ser tensar las cuerdas vocales. Ni lo va a abrir ni lo va a cerrar. ¿Por qué? Porque no tiene una incidencia netamente en cerrar o abrir, ¿ok? Por la ubicación. Después el resto tenemos acá el músculo tiroaritenoideo, el aritenoideo transverso, el cricoaritenoideo y el cricoaritenoideo lateral. Miren, de todas estas, casi todas aducen, es decir, cierran, ¿no? Close es cierra, ¿no? Cierra las cuerdas vocales. Pero hay una que la abre. Esa que la abre es precisamente el crico aritenoideo posterior, ¿ok? Posterior. Pero como tenemos dos cricoaritenoideos, tanto uno posterior como uno lateral, entonces el posterior es el que la abre, o sea, el que la abduce, pero el cricoaritenoideo lateral aduce las cuerdas vocales. Del mismo modo también el aritenoideo transverso, como el tiroaritenoideo, ¿no? Que es las que aducen las cuerdas vocales. Y acá prácticamente está faltando un músculo. ¿Qué músculo estaría faltando? ¿Algún músculo estaría faltando? ¿Cuántos cricoaritenoideos tenemos? Dos, lateral y posterior, ¿correcto? Lateral y posterior. ¿Cuántos aritenoideos tenemos? Dos también. El transverso y el oblicuo. ¿Y ustedes ven el oblicuo acá? A ver, pregunta. A ver, Abigail, ¿qué dices? ¿Ves acá cricotiroideo? A ver, ¿ven o no ven ¿Ustedes logran ver ustedes el aritenoideo oblicuo? No, pues no se ve. Entonces no tiene ninguna acción a nivel laringe. Ok, acá tenemos, por ejemplo, la hendidura glótica que está abierta. Ustedes ya saben que cuando está abierta, el músculo que interviene es básicamente el músculo cricoaritenoideo posterior, ¿no? Y todo el resto lo cierra, excepto el cricoaritenoideo y el vocal que solamente la van a tensar. Ok, no sé si tienen alguna pregunta, chicos. Creo que ahí acaba. ¿Alguna duda? No, doctor. Ya, ok, ok, ok. ¿Pueden ustedes de repente revisarlo? Pueden revisarlo dentro de hay videos, tutoriales. En el Medici hay un canal de Medici que pueden entrar y ver pared torácica, músculos de la laringe, faringe, inclusive de segmentación pulmonar, ¿no? Les recomiendo que puedan leer, chicos. Este. A ver, no sé, voy a dar pase, no sé no sé quién va a ingresar ahora, tal vez el doctor Guamán. Buenas tardes, doctor, por supuesto. ¿Me dan el pase nomás? Doctor, qué gusto escucharlo, doctor. Qué gusto Igualmente, doctor. escucharlo. El escenario es vuestro. Gracias. Gracias. Voy a Si me cerrar. da el ser anfitrión, por favor. Ah, ya, a mí me lo dieron también. Creo que es la doctora.
la doctora Natalia. A ver, voy a intentar darles, no sé si es que, ¿Ya? no sé, a ver, vamos a ver si me permite. Dice, hacer anfitrión, parece que sí. Ya. Parece que sí, doc. No sé Perfecto. si ahora está. Ya estoy. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor, a usted. Buenas tardes, jóvenes. ¿Se me escucha bien? Sí, doctor. Perfecto. Recuerden, tal como el doctor les dijo, el grupo número 1 ya puede retirarse y nos quedamos con el grupo 2 para los dos temas que les faltan. Muchas gracias al grupo 1 por este alargue también en el trabajo de esta tarde. Continuando con el trabajo de la vía aérea, las vías de conducción del aire, me toca a mí desarrollar el tema de la nariz tal como está en su guía práctica. La nariz es un órgano importante, de modo que vamos a revisarlo ahora. Nuestro texto de hoy lo tenemos en Primera de Tesalonicenses 5:17 y dice, orad sin cesar. La oración es un mecanismo muy importante en la vida del médico, tanto para él como para los pacientes que se atienden. Va a ser para ustedes una herramienta sumamente vital cuando tengan en la mente muchas disquisiciones diagnósticas y estén discerniendo qué patología elegir, qué examen elegir, cómo era esto, no lo recuerdo bien, pues tienen ahí al lado a un Dios que puede asistirlos y atenderlos porque quiere que ese paciente que ustedes están viendo salga bien. Como también cuando afronten a personas que sufren, pueden encontrar en la oración un método de consolación para estos pacientes. Pues un grupo de pastores estaba sentado en una mesa discutiendo cómo es esto de orar sin cesar. ¿Será que hay que estar arrodillados todo el día, desde la mañana hasta la noche orando? ¿O será que como David hay que orar en la mañana, en la tarde y en la noche? ¿Y cómo es que hay que hacer? Una señora de servicio que estaba allí barriendo el ambiente donde ellos estaban conversando les dice, oh, miren, esto es muy fácil, señores. Cuando yo en este momento estoy barriendo, por ejemplo, puedo decir, Dios, barre también mi vida de todo mal que haya en mí, todos los resentimientos, bárrelos, por favor, y sácalos de mi corazón. Cuando yo estoy cocinando, oro, por favor, alimenta mi espíritu, Señor, hazme recordar lo que he leído de tu palabra para estar siempre nutrida. Más adelante, cuando estoy lavando la ropa, decía ella, estoy trabajando y digo, Señor, lava mi corazón. Y así, señores, les dice, yo oro todo el día y para mí eso es orar sin cesar. Quedaron asombrados estos pastores con esta sencilla sabiduría que expresaba esta señora. Y efectivamente, hay una cita de la señora Elena de White que dice, la oración es el aliento del alma. La oración es la respiración del alma. Se dice que Enoc, que es el hombre que caminó con Dios, a menudo mientras estaba en el campo, mientras estaba con sus animales, mientras estaba en las ciudades donde había mucho mal, mantenía su mente y su espíritu en oración, respirando el aire limpio del cielo en vez de las miasmas corrompidas en las cuales él vivía. Y nosotros también, en medio del trabajo profesional, en medio de todas las labores y la presión que ustedes tienen como estudiantes, pueden usar la oración como una respiración
del alma y del espíritu para tener paz, tranquilidad, serenidad, pedir sabiduría también. Vamos a inclinar el rostro para poder comenzar con una oración. Padre nuestro, danos sabiduría para seguir comprendiendo estos temas que estamos estudiando sobre el aparato respiratorio. Y ayúdanos a recordar que a través de la oración podemos tener ayuda en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. La nariz es un elemento importante en nuestra anatomía de las vías respiratorias. Es un órgano que lo tenemos en la cara y podemos más o menos establecer su forma piramidal, que va de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. Vamos a ir repasando en esta parte de la sección las estructuras óseas y las estructuras cartilaginosas de las cuales está formado. Y por favor, si hubiera alguna pregunta, inmediatamente abran su micro, hablen y vamos a aclarar el tema en ese momento. Podemos ver aquí los huesos nasales. Tienen aquí su sutura entre el de la derecha y de la izquierda y una sutura con la parte del hueso frontal que forma parte de la nariz, incluyendo la espina nasal, que en este momento no lo podemos ver. Luego está el proceso nasal del hueso maxilar, que se eleva y también forma parte de la estructura de la nariz. Y sobre todo acá podemos visualizar la parte cartilaginosa. Aquí parte de la estructura del tabique nasal con su extensión transversal que se une, algunos consideran que es una sola estructura, otros que son dos, para los cartílagos nasales laterales, tanto el que está en el lado izquierdo como en el lado derecho. Y los cartílagos alares, cartílago alar mayor y el menor. El mayor con su pilar lateral que forma la parte del ala nasal, del ala inferior nasal, y el cartílago, el pilar medial que forma prácticamente la parte inferior, la división, el inicio del tabique llamado columela. Esta zona que ustedes ven desprovista tanto de parte ósea como de parte cartilaginosa no está así. Todas las partes de la nariz que no tienen formación cartilaginosa ni ósea están cubiertas por una lámina fibrosa firme que mantiene la nariz, la forma de la nariz, aunque puede ser parte fija o parte movible como esta zona. Recordemos que esta parte inferior, donde se forma la narina, y en la parte interior el vestíbulo nasal, hasta donde empieza la mucosa nasal, no tenemos allí glándulas sudoríparas, pero sí tenemos glándulas sebáceas. Esto es importante y sobre todo la cantidad de pilosidades que tenemos en el vestíbulo, las vibrisas nasales que nos permiten retener partículas contaminantes del aire a fin de poder comenzar una de las funciones principales de la nariz, que es la defensa y limpieza del aire que inhalamos. Muy bien. Aquí tenemos otros pequeños cartílagos, por ejemplo, uno de estos que no es parte del cartílago alar, ni el menor que está aquí, ni el pilar anterior, el pilar lateral, perdón, o pilar medial, sino pequeños cartílagos que pueden o no haber, ubicados en esta zona, ubicados en la zona más posterior. En este caso, toma el nombre de sesamoideo, tienen otros nombres, pero son pequeñas unidades de cartílago que con la lámina fibrosa que los cubre mantienen la forma de la nariz. Algo importante a tener en cuenta aquí en la punta de la nariz, porque aquí justamente se ve que forma un pequeño triángulo, es lo que se denomina el triángulo de la muerte. Yo les había dicho que no hay glándulas sudoríparas en este caso, pero sí glándulas sebáceas. Y como vamos a ver más adelante,
cuando se forman aquí acnés y uno tiende a presionarlos, apretarlos porque se ven feos, es algo que no debemos hacer, ya que el drenaje venoso muchas veces de esta zona, siguiendo a las arterias que vienen, algunas de ellas llegan hasta la dura madre o la pía madre en la zona olfatoria, y entonces las bacterias que nosotros empujamos de aquí tienen acceso y pueden haber acceso a la parte cerebral, de modo que podemos llegar a tener problemas de meningitis o encefalitis de residuos orgánicos contaminantes, bacterias que han sido apretadas y expulsadas por la vía venosa que va de la punta de la nariz. De modo que esta zona de preferencia debemos evitar tocarlas. Acá en este lado tenemos una visión más clara de la columela, que es la parte inferior del tabique nasal formado por el pilar medial del cartílago alar de un lado y del otro lado. A veces estas zonas son tratadas quirúrgicamente y debemos conocerlas también. Muy bien. Ingresamos ahora a la nariz y tenemos aquí la parte cartilaginosa de la que hemos estado hablando, pero ya tenemos aquí el tabique nasal. El tabique nasal se aprecia de todas maneras. Aquí el cartílago alar con su pilar lateral y el pilar medial que forma la columela. Sin embargo, podemos observar también aquí las estructuras óseas, el hueso nasal, el hueso etmoidal con su lámina perpendicular que forma parte del tabique nasal, juntamente con esta inserción aquí, incluyendo este ángulo del tabique cartilaginoso nasal, y el hueso vomer en esta zona. El vomer que se apoya sobre el proceso del maxilar superior, que forma una pequeña parte del tabique nasal, pero sobre todo el piso de la nariz, y en la parte posterior el hueso palatino, también con un pequeño proceso que forma aquí la parte del tabique nasal. Aquí podemos observar ya algunas otras estructuras como los senos que vamos a mencionar más adelante, tanto en la parte frontal como en la zona esfenoidal. Muy bien. Acá sí tenemos ya una visión un poquito más clara del hueso frontal y la espina nasal que sirve para inserción de los huesos nasales, como también parte de la estructura del hueso frontal donde se inserta el resto del hueso nasal y forma parte de la nariz. Aquí también tenemos de una manera más clara esta parte muy pequeña del maxilar, el proceso del maxilar que forma el tabique donde se inserta el vomer, se articula el vomer, y también de la parte del paladar duro, el paladar, donde en unas superficies también continúa insertándose el vomer. Tal vez para mencionar aquí, ya podemos ver esta estructura conocida como una pequeña silla, la silla turca, como parte del hueso esfenoidal. El hueso esfenoidal participa con el seno, que vamos a verlo más adelante en otra toma un poquito más clara, pero en la parte posterior nos encontramos con la cara anterior del hueso esfenoidal. Muy bien. Esta zona nos ayuda a ver las otras estructuras óseas que tiene la nariz. Sobre todo es llamativo aquí dos estructuras. Esta pequeñita de aquí, que forma parte del conducto lacrimonasal, el hueso lacrimal, que si bien no se lo considera como un hueso que forma la nariz, de todas maneras está allí presente, ya que lleva las lágrimas desde la cavidad orbitaria hasta el meato inferior, el conducto lacrimonasal. Pero aquí vemos esta estructura que es como la mitad de una corneta, es el cornete inferior, es un hueso propio, independiente. Acá tenemos el cornete medio, el cornete superior, pero este hueso sí es independiente, es un hueso solo que se inserta allí en parte del maxilar y de la lámina ascendente del paladar, del hueso palatino.
Y aquí sí tenemos una imagen bastante clara del seno esfenoidal. El seno, los senos en esta zona de la nariz son cavidades aéreas, contenido de aire, pero recordamos que la mucosa es exactamente igual a la mucosa nasal, es decir, tiene moco, tiene líquidos, tiene protección tanto para calentar el aire como para limpiarlo o humedecerlo. Sin embargo, como estábamos en el tema anterior, para la fonación tienen una particularidad funcional importante, le da sonoridad a lo que hablamos, tanto el seno frontal, el seno maxilar que no lo vemos, el seno esfenoidal, las celdillas etmoidales que son parte de las cavidades de resonancia en la fonación. Muy bien. Las láminas lo van a tener cuando esto comparta el doctor Valenzuela con el delegado y ahí pueden revisar las otras estructuras. Muy bien, aquí vamos a detenernos un ratito en un elemento importante de defensa de la nariz, no de la nariz, sino de nosotros como personas, pero al mismo tiempo es una función de la nariz, la función del olfato. Acá tenemos el primer par craneal que a través de 40 pequeñas celdillas, 20 a la derecha, 20 a la izquierda, cada uno de ellos, el nervio olfatorio derecho e izquierdo, pasan pequeñas fibras y se forma aquí una red abundante de elementos sensoriales para captar los olores. Si nosotros abrimos una lata o algún envase de comida y sentimos que está podrida, tiene un olor a podrido, obviamente no la vamos a consumir y así nos defendemos de muchas cosas, nos aislamos de lugares que tienen mucha polución o malos olores, etc. Esta zona, la zona olfatoria, está justamente en el techo nasal. En el techo nasal tiene una mucosa especializada, rodeada obviamente de la mucosa nasal, que es mucosa respiratoria y con producción de moco, con presencia de cilios. Sin embargo, esta zona es una mucosa sensorial importante también. Tenemos aquí el cornete superior, cornete medio, cornete inferior y esta estructura aquí muy importante prácticamente ya en la faringe, parte de la nasofaringe, que es donde desemboca la trompa de Eustaquio, que vamos a ver más adelante. Muy bien, acá tenemos otra imagen también, bastante clara del seno esfenoidal y su relación con la silla turca. En la silla turca, tal vez recuerdan ustedes, está aquí el hipotálamo, la hipófisis, de modo que nosotros podemos acceder quirúrgicamente a hacer una neurocirugía ingresando con un endoscopio por la vía nasal. También podemos entrar por la oral, pero se prefiere la vía nasal. Se atraviesa la pared del seno. Abrimos también esta pared y prácticamente tenemos una línea directa visual con el endoscopio y por una línea de trabajo con las pinzas donde podemos trabajar con elementos adecuados para poder resecar nódulos que haya aquí en este órgano llamado la hipófisis del cerebro, usando la línea nasal. Por eso debemos conocer estas estructuras. Acá tenemos otra imagen importante que habíamos señalado, donde desemboca la trompa de Eustaquio, que nos conecta con el oído medio. Lo vamos a ver más adelante. Muy bien. Debemos mencionar que los senos paranasales que hemos hablado, el oído medio que hemos mencionado, el conducto lacrimonasal, desembocan en la parte inferior de estas cornetas parciales. Sobre el cornete, debajo del cornete superior, está el meato superior. Debajo del cornete inferior, el meato medio, que tiene una serie de estructuras importantes donde hay orificios, donde desembocan
Estructuras que tenemos que tenerlas aprendidas de memoria y también debajo del cornete inferior. Todas estas estructuras que estamos viendo aquí tienen una función especial. Como ustedes ven, es una superficie bastante grande que tenemos. Este es un lado, digamos que es el derecho, tenemos otro similar en el lado izquierdo. Y si nosotros esparciéramos todo esto en una sola lámina, más o menos tenemos 150 a 180 centímetros cuadrados de superficie. En promedio 160 centímetros cuadrados para poder humedecer el aire que ingresa a los pulmones y poder calentarlo. El 75% de esta función de humedecer y de calentar el aire lo cumple la nariz. El otro 25% lo cumple la tráquea, tal como hemos comentado en nuestra clase teórica. Muy bien, acá hay una estructura, no lo habíamos mencionado, el limen nasi, que es justamente el límite donde acaba el vestíbulo, que tiene un epitelio plano estratificado, como el que tenemos en la piel, y luego ya el epitelio respiratorio que tiene glándulas caliciformes, mucoides y cilios para poder limpiar toda la nariz. Aprovechando que estamos hablando de las funciones de la nariz, recordemos que la nariz produce moco. ¿Más o menos saben ustedes cuánto de moco se produce en la nariz cada día? ¿Han oído mencionar? No, profesor. ¿Ah? No, no, ¿No? nunca, ¿No nunca tienen lo he idea? Muy pensado. bien, se produce moco porque no solamente se produce moco en esa estructura, sino también dentro de los senos paranasales y por eso tienen desfogues aquí en los meatos para volcar su moco. Más o menos la cantidad diaria de moco que producimos es de medio litro a 1,5 litros de mucosidad diaria. Eso obviamente cae, bueno, lo eliminamos muy poquito aquí, ya casi los varones no tenemos la costumbre de antaño de tener pañuelos y la mayoría de esta mucosidad la deglutimos. Más o menos deglutimos 1,5 litros de mucosidad nasal, otro 1,5 litros proveniente de las glándulas salivales, es decir, la cantidad de líquido que tenemos en esta zona es abundante. Muy bien, continuemos. Acá tenemos un esquema de los cornetes y sobre todo de los meatos. Aquí en esta zona tenemos el meato superior, el meato medio y el meato inferior. Es la zona que está debajo de los cornetes. En el meato superior drenan las celdillas, los senos paranasales, las celdillas etmoidales posteriores. Celdillas etmoidales posteriores. Y vamos a asumir que aquí también drena el seno esfenoidal. El seno esfenoidal. Es cierto que ustedes van a leer que el seno esfenoidal drena en este receso. Pero vamos a asumir, estamos de acuerdo con el doctor Peralta, que les dio esta clase teórica, que asumimos que el seno esfenoidal drena aquí en el meato superior. En el meato medio va a drenar el seno maxilar, las celdillas etmoidales anteriores, las celdillas etmoidales medias, en los casos que haya, la ampolla etmoidal o la bulla etmoidal también drena en esta zona. Y en el cornete inferior va a drenar el conducto lacrimonasal. Conducto lacrimonasal, meato inferior. Y en la zona posterior al meato inferior, prácticamente ya en la zona faríngea, va a drenar el conducto de la trompa de Eustaquio, que es la conexión que tiene la faringe con el oído medio. Con el oído medio. Muy bien. Piso de la nariz. Aquí tenemos el piso de la nariz. Para recordar, aquí está la columela, el pilar medial del cartílago alar, el pilar lateral del cartílago alar y obviamente el hueso maxilar superior, que forma el piso nasal, tiene una superficie cóncava aquí,
y una pequeña estructura que habíamos dicho que forma la base del tabique, pero sobre todo forma el piso nasal. Atrás, después de la unión con la sutura, tenemos al palatino, también con una pequeña estructura. Toda esta zona, luego acá se inserta el vómer y más adelante el cartílago, el cartílago del tabique nasal. Piso nasal, piso nasal. ¿Por qué he puesto aquí nuevamente esta lámina de la parte ósea de la nariz? Tenemos aquí bien clarito la espina nasal del hueso frontal, el hueso frontal, y un pequeño apéndice aquí del esfenoides que sirve también para que se articule allí el vómer. Por ese motivo está esta lámina también aquí, para tener una idea clara de todos los huesos y cartílagos que forman la nariz. Pero la nariz, su cavidad nasal, está relacionada con dos otras cavidades importantes. La cavidad faríngea, con su zona nasofaríngea, la zona orofaríngea y la zona laringofaríngea. Y luego la cavidad oral, Entonces son cavidades importantes por donde ingresa el aire, pero sobre todo el aire va a ingresar por la nariz, el aire para la respiración. Recordemos que el aparato respiratorio tiene la función de la respiración pulmonar, pero para eso el aire debe llegar a las estructuras pulmonares, a los alveolos, como habíamos visto en la clase teórica. Y entonces la nariz es un elemento importante de conducción para el ingreso y para la salida del aire. Los senos paranasales son cavidades aéreas que tenemos en los huesos que rodean la nariz. Hay cavidades aéreas en el maxilar superior que forma los senos maxilares derecho e izquierdo. Hay cavidades aéreas en los huesos frontales. Hay cavidades aéreas en los huesos etmoidales, tanto en la parte anterior como posterior y media. Y en el hueso esfenoides también hay un seno. Estos senos están llenos de aire. Y recordemos que el aire, ¿cómo lo vemos radiológicamente? De color negro, ¿verdad? Y los tejidos, el agua, lo vemos de color blanco y el hueso obviamente de un color mucho más blanco. No olvidemos eso, por favor. Aquí tenemos un corte de la nariz para poder justamente ver parte de los senos y sobre todo recordar el drenaje de los mismos. Esto amarillo que está aquí no es ningún seno, es la cavidad orbitaria, pero lo que está debajo de la cavidad orbitaria sí es el seno maxilar de un lado y el seno maxilar del otro lado, derecho e izquierdo. Pero ¿por qué está esta soma? Para que ustedes puedan tener presente por dónde drenan los senos maxilares. Miren, esta persona está de pie. Tenemos un corte en una posición, para el paciente en posición vertical. Un corte frontal. Mire por dónde está el orificio de drenaje. Si bien van a ver que a veces hay algunos orificios accesorios, el principal orificio de drenaje de los senos maxilares está en la zona superior. Por aquí drenan al meato medio. Los senos frontales sí pueden drenar al meato medio aún de día, porque su orificio está en la parte inferior. Las celvillas etmoidales también drenan, las anteriores en el meato medio, las posteriores en el meato superior, permanentemente, pero no así los senos maxilares, que en la noche cuando dormimos pueden drenar libremente, si esta es la zona que está hacia arriba, o si esta es la zona, pueden drenar libremente durante la noche. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un problema inflamatorio en los senos? Este lado de aquí, el seno maxilar derecho de este paciente, está completamente normal. Miren, es negro, está lleno de aire. Recordemos que en esta parte superior está su canal de drenaje hacia el meato medio de la nariz. Pero observen el seno maxilar del lado izquierdo. ¿Cómo está?
totalmente velado, de color blanco. Presencia de líquido inflamatorio aquí. Esta es una sinusitis en el seno maxilar izquierdo. Esto en la noche, si se desinflama un poquito, el conducto de drenaje va a drenar al meato medio y este paciente va a amanecer lleno de moco, moco amarillo purulento aquí. Va a botar una gran cantidad de moco en la mañana y en el día no va a tener mucosidad. Simplemente otra vez se está acumulando para poder drenar en la siguiente noche. Miren, acá tenemos otra radiografía en la que el maxilar tiene su seno maxilar izquierdo libre. Está drenando bien. Pero miren el del lado derecho. Hasta tiene un nivel hidroaéreo que refleja que está acumulando moco aquí, que no está drenando y solo drenará en la noche si es que está libre, desobstruido este conducto de drenaje al meato medio del seno maxilar derecho. Para que ustedes vean que vamos haciendo una correlación ya con algunas patologías que pueden tener. Esta imagen es para que recordemos que las lágrimas del ojo no están saliendo permanentemente por nuestros párpados, sino tenemos en el ángulo interno una conexión con el conducto lacrimonasal que hace que las lágrimas normalmente salgan al meato inferior. Meato inferior. Es muy frecuente en los niños que esto se obstruya. Es más, algunos piensan que esto va poco a poco canalizándose en las primeras semanas de vida ya extrauterina. De modo que a veces tenemos que dormir a los niños para que con un pequeño elemento llamado estilete, el oftalmólogo pueda ir permeabilizando esta vía importante hacia el meato inferior del conducto lacrimonasal. Conducto lacrimonasal. Muy bien, pasemos ahora a la parte vascular de la nariz. Más de ustedes, algunos sobre todo los varones en una pelea, esas que se marcaban al final de la escuela han ido con la nariz sangrando o se han dado cuenta que ante cualquier golpe las damas, sobre todo cuando están cortando algunas cositas allí, si se lastiman involuntariamente, sangra bastante una mancha aquí que le llamamos zona de Kieselbach. Y es importante que repasemos cómo es la irrigación arterial de la nariz. La nariz se irriga la parte superior y anterior por la arteria etmoidal anterior. La arteria etmoidal anterior es rama de la arteria oftálmica y la arteria oftálmica es rama de la carótida interna. Carótida interna, arteria oftálmica, arteria etmoidal anterior, que miren todo lo que nos irriga hasta este plexo acá muy vascularizado que le llamamos plexo de Kieselbach. La parte más posterior de la parte superior y también el tabique y la cara lateral están irrigadas por la arteria etmoidal posterior, rama de la arteria oftálmica, rama de la carótida interna. La arteria esfenopalatina, miren que cada una tiene sus agujeros para ingresar. La arteria esfenopalatina es la principal, es la que prácticamente irriga la mitad inferior, basal y anterior de el tabique nasal y de la cara lateral nasal. La arteria esfenopalatina es rama de la arteria maxilar y la maxilar es rama de la carótida externa. La carótida externa casi termina en la arteria esfenopalatina, que irriga esta parte, y la arteria palatina, también la arteria palatina casi es una arteria palatina menor, viene aquí, pero tiene una conexión con la arteria palatina mayor, que es la responsable de irrigar el paladar, paladar blando, paladar duro, pero a través de este surco incisivo
entra y se anastomosa la arteria palatina mayor con la arteria esfenopalatina y tiene su ramita para la zona de seno, para el plexo de Kieselbach. La arteria facial, también con su arteria que irriga el labio superior, también le da ramas arteriales a la zona de Kieselbach. Entonces, las arterias más importantes, la carótida externa y la carótida interna, y también por su lado la arteria facial, son responsables de esta zona tan susceptible de sangrado que le llamamos zona de Kieselbach o plexo de Kieselbach. El drenaje venoso se hace por las mismas arterias que tienen acá sus nombres. Cada arteria le corresponderán 2 venas. Sin embargo, hago recordar que en esta zona donde tenemos la lámina cribosa y el bulbo olfatorio, recuerden, aquí la dura madre hace un pequeño repliegue y la pía madre aparece y entran en contacto con las venas que vienen de esta zona. El triángulo de la muerte, ¿recuerdan? Entonces acá tenemos zonas, estructuras importantes para nuestra patología, ¿no? Para las epistaxis o sangrados nasales, aprender cómo tenemos que obturar este sangrado. Si hacemos presión, recordemos que estamos a la altura del cartílago alar aquí, del cartílago alar, parte ya de la parte final del cartílago lateral nasal, podemos hacer una compresión digital contra el tabique, el cartílago del tabique, y después de 5 o 8 minutos probablemente vamos a tener una hemostasia espontánea de esta zona de Kieselbach. Si no es así, tenemos que hacer un taponamiento allí que ya no es parte del curso, pero nos corresponde mencionar. La inervación de la nariz. La inervación somática, es decir, la inervación que hace mover los músculos que tienen relación con la nariz, van a través del nervio facial. El nervio facial es el nervio de la mímica facial y obviamente tiene sus ramas para poder inervar no solo al músculo nasal, sino a los otros músculos que tienen relación con la nariz y que los vamos a mencionar más adelante. La inervación sensorial, ya lo hemos dicho, va por el nervio olfatorio, el primer par craneal, tanto el lado derecho como el lado izquierdo. En el techo, en la zona superior de la nariz, se encargan de la inervación sensorial para el olfato. La inervación sensitiva, es decir, aquello que nos hace irritar la nariz, sensibilidad para la irritación, para la temperatura, para el contacto, lo recibimos a través del nervio trigémino, el quinto par craneal, con su rama oftálmica y su rama maxilar. Y no podía faltar la inervación autonómica, simpático y parasimpático. El simpático lo recibimos a través del nervio facial, responsable el parasimpático de la vasodilatación y el aumento de la secreción mucosa. Y el simpático para una reducción de la secreción y vasoconstricción. Inervación autonómica de la nariz. Somática, sensorial, sensitiva y autonómica. Solamente para reforzar la inervación sensorial, para reforzar el resto de la inervación, ustedes ya pueden detenerse ahí revisando cada uno de las ramitas nerviosas que recibe la nariz cuando se les pase la presentación. Vamos a la parte muscular. Había dicho que el nervio facial, que justamente sale aquí detrás del oído por la apófisis estiloides, ahí hay un agujero cerca de la mastoides, sale el nervio facial y el nervio facial es el responsable de la musculatura de la parte superior del cuello y toda la cara. Y hay algunos músculos importantes que debemos recordar. En la zona superior, fijándose en el ligamento de la nariz, ligamento superficial nasal, hasta la zona frontal tenemos el músculo prócer. Es el encargado de fruncir el ceño o arrugar hacia arriba la nariz.
tenemos la zona transversal del músculo nasal. Está sobre la cara lateral de la nariz. Es responsable de deprimir los conductos nasales y de cerrarlos un poco. Este músculo funciona cuando tenemos la expresión de enojo. También puede fruncir aquí la nariz cuando se lo usa para ese motivo. Y aquí tenemos un músculo pequeñito, chiquitito, el músculo alar, aquí. Este es el responsable, bueno, en los niños vemos fácilmente, aunque algunos de nosotros todavía podemos abrir y cerrar las narinas. Sin embargo, en los niños que tienen dificultad respiratoria, es fácil ver cómo al inspirar se dilata la narina, ¿no? Y le decimos aleteo nasal. Es gracias a este músculo pequeñito aquí que estoy señalando en este momento, el músculo alar. Acá tenemos otro musculito sobre el orbicular de los labios y que se inserta en la parte más baja del tabique. Es el responsable del descenso del tabique nasal. Del descenso del tabique nasal. El músculo para el descenso del tabique nasal. También es responsable el nervio facial. Y tenemos el elevador de los labios. Este es el músculo orbicular de los labios. Y aquí tenemos 3 fascículos para elevar el labio. 3 fascículos importantes para los gestos que podemos hacer. Estos son los músculos que tienen relación con la nariz y su inervación va con el nervio facial, inervación somática voluntaria. En la parte final quiero hacer un comentario sobre la trompa de Eustaquio. Es un elemento que comunica la faringe casi inmediatamente donde termina el cornete inferior, el meato inferior, y se conecta con el oído medio. Acá tenemos el oído externo, el que conocemos, donde entran las ondas sonoras, hacen vibrar la membrana timpánica y entramos al oído medio. Y aquí tenemos la conexión con la trompa de Eustaquio. Miren bien cómo es una trompa descendente, bastante amplia, para poder drenar el oído medio. Pero miren acá, tengo un niñito, una trompa de Eustaquio delgada, horizontal, casi horizontal, y bien delgadita. Y obviamente aquí el orificio es bien pequeñito de acuerdo a la edad y el tamaño del bebé. ¿Cuál de las 2 trompas de Eustaquio creen ustedes que va a drenar más fácilmente? ¿Están allí o se han dormido, jóvenes? Es evidente que es la trompa de Eustaquio del bebé. De modo que para su práctica pueden ustedes aprender, viene un niño con fiebre alta, llorando, se queja de dolor, no ha recibido ningún golpe, y ustedes le dicen, señora, ¿tiene diarrea? No, doctorcito, no tiene diarrea. Aseguro que está resfriadito. No, doctorcito, no está. Estuvo resfriado, pero ahora ya no, ya está sanito, pero ha vuelto a hacer fiebre y llora, y llora. ¿Por qué llora? Por el dolor del oído medio. Tiene una otitis media aguda. Es uno de los diagnósticos diferenciales cuando hay fiebre que no sabemos a qué se debe en un niñito 2 años para abajo y que llora insistentemente. Es muy probable que tenga una otitis aguda otitis media aguda por este problema del drenaje de la trompa de Eustaquio. Conforme va creciendo, entonces hay un drenaje mayor, como en el caso de los adultos. Bien, jóvenes, no nos olvidemos de este elemento importante de la nariz, las funciones que hacen de humidificar, de limpiar el aire, también de purificarlo y de humedecerlo, que dado a la estructura que tiene de los cornetes, le es muy fácil. Muchas gracias su atención. Doctora Natalia, tiene usted el lugar. Muy bien, gracias, doctor Román. Bueno, vamos entonces a seguir con el taller de faringe. ¿Ven todos la pantalla? Sí, doctora. Sí, sí, Miss. Bueno, vamos a proyectar. Muy bien, chicos. Entonces, vamos nosotros a ver
hablar sobre la faringe y sus relaciones anatómicas y su anatomía funcional. Entonces vamos a ver nosotros que la faringe es una estructura que tiene forma como de embudo, ¿ya? ¿Por qué? Porque en su diámetro más ancho aproximadamente mide 5 centímetros y en su diámetro más estrecho más o menos mide 1.5 centímetros. Esto es una medida referencial porque esto va a variar de acuerdo al tamaño de la persona. Y también vamos a ver que estas medidas van a ser muy diferentes en niños, ¿ya? Entonces, esta estructura básicamente está formada por músculos y mucosa, que en sus relieves forman estructuras como las que vamos a ver acá. Más o menos mide alrededor de 12 centímetros y se extiende desde la base del cráneo por delante hasta el borde inferior del cartílago cricoides, por delante, y por la parte de atrás hasta el borde inferior de C6. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a ver que esta es una estructura que básicamente cumple una función de conducción, ¿ya? Y que también se van a alojar allí en ella algunas estructuras de defensa como son las adenoides. Pero entonces, estas son sus tres principales funciones, que es la respiración, la deglución y la audición. A ver, dime, Astrid Mayuri, cuéntame, ¿por qué crees que una de las funciones que tiene la faringe es la audición? Hola, Astrid. ¿Está o no está Astrid? ¿No me escuchan? No está Astrid. Bueno, tendrá falta Astrid porque no está. Bruno Martín. Sí, doctora, sí estoy. Ya, a ver, cuéntame, Bruno, ¿por qué crees que una de las funciones de la faringe sea la audición? ¿Tendrá relación con el oído? Yo creo que ¿no sería por la trompa de Eustaquio? ¿Sí? ¿Me preguntas o me respondes? Sí, perdón, sí. Sí, ¿no? Muy bien, lo que dice su compañero está muy bien. Una de las funciones que tiene la faringe es que ayuda a drenar las secreciones que vienen del oído medio y también ayuda a nivelar las presiones. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Entonces, acá vamos a ver que la faringe, chicos, se divide en nasofaringe, que es la conexión entre la cavidad nasal y la faringe, la orofaringe, que es la conexión entre la cavidad oral y la faringe, y la laringofaringe, que es la comunicación entre la laringe y la faringe. Entonces, vamos nosotros a ver aquí esta imagen y la vamos a analizar, ¿ya? ¿Qué es lo que nos dice esta imagen? Acá nosotros vemos la cavidad nasal. Como ya les explicó el doctor Guamán, la cavidad nasal tiene ciertas funciones. ¿Cuál es una de las principales funciones? ¿Qué produce la cavidad nasal? A ver, Carlos Salazar. Carlos, ¿está Carlos o no está? ¿O también tiene falta hoy? No está Carlos. Bueno, le pondremos falta porque no está. Daniel Esteban. ¿Aló, Miss? Presente, maestra. Daniel, cuéntame, ¿cuál es la función o qué es lo que produce principalmente la nariz o la cavidad nasal? Bueno, producir moco como mecanismo de regulación para los microorganismos, ¿no? Y también, bueno, anticuerpos en la parte ya sea la inmunoglobulina. Ya, pero ¿qué produce la nariz? Porque eso no es que la nariz lo produzca generalmente, son las estructuras que se encuentran por ahí subyacentes. Pero ¿qué produce la nariz? Lo dijo el doctor Guamán en su charla. ¿Qué produce? A ver, Cecia Rogel, cuéntame, ¿qué produce la nariz o los senos paranasales? Soy yo. ¿Ahí me escucha, doctora? ¿Cómo? ¿Me escucha? Sí, ¿qué produce la nariz, Cecia?
Ok, en las zonas paranasales, si no me recuerdo, nos ayudaban a que el sonido se pueda escuchar mucho mejor. O sea, es como una parte de resonancia. Ya, Aparte de pero que ¿qué la produce? ¿Qué pasó? ¿No estuvieron escuchando la clase del doctor? Sonido. Sí, lo dijo. sonido. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que sonido? No, ayuda a la resonancia de la voz, pero quien produce el sonido, quien produce las ondas sonoras son las vibraciones de las cuerdas vocales, chicos. ¿Qué produce la nariz? El doctor lo dijo. ¿Qué produce la cavidad nasal? ¿Qué produce? A ver, no estaban prestando atención. Doctora, no produce moco para Moco produce, muy bien. Eso había saliendo en dicho, el aire, pues. eso había dicho. Eso había dicho, Doctora no Rubio. escuché. Ya, perdón, no escuché, chicos, perdón. Sí, Creo que se cortó en ese momento. Produce Pero la cavidad nasal produce moco, ¿cierto? Produce moco. ¿Cuándo se produce ese moco? Generalmente, una de las funciones del moco es permitir que la mucosa se mantenga hidratada y también se produce en abundancia cuando hay un proceso inflamatorio en la cavidad nasal, ¿no? Entonces, la nariz produce moco. Si producimos moco, ¿ese moco se queda ahí o se tiene que drenar? ¿Qué dicen, chicos? No quiero drenar. Se tiene que drenar. Ahora yo les pregunto, a ver, a Edwin, ¿por dónde se drena ese moco que se produce en la cavidad nasal? Edwin Q. Edwin. A través del, no recuerdo bien. ¿Cómo que no recuerdo bien? Ay, Dios mío, ¿eh? No están poniendo cuidado aquí a la clase. A ver, Génesis. Miren la imagen, pues, chicos. ¿Por dónde se drenará ese moco que se produce en la nariz? ¿Por dónde será? A ver, Génesis Paucar. ¿No está Génesis? No está Génesis. Bueno, falta para Génesis. La Héctor entrada Sánchez. del tubo auditivo. ¿Cómo? La entrada del tubo auditivo. ¿Por ahí se drena? No. A ver, Yulisa Sandoval. ¿Por la dónde se faringe. drena? A la Yulisa. faringe, buenas tardes, doctora. Muy bien, Yulisa. Yulisa dijo, "Ay, pues aquí vemos una comunicación entre la nariz o la cavidad nasal con la faringe, chicos. Después de la faringe, ¿acá qué sigue? ¿Qué continúa? A ver, cuéntenme. ¿Qué continúa? A ver. ¿La laringe? Sigue la laringe, sí, muy bien. Después continúa con el esófago. Entonces, el moco que se produce por acá tiene dos vías. O se va por detrás por la nasofaringe o se va por acá y sale por la cavidad nasal, aquí por las narinas externas, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos un resfriado, la mucosa es la que se inflama y en el epitelio de las vías respiratorias hay ciertas células que se encargan de la producción de moco, eso lo vamos a ver más adelante. Y esas células producen moco. El moco se secreta cuando hay un proceso inflamatorio. Por eso es que cuando ustedes tienen una rinofaringitis, tienen moco, ¿cierto? Tienen que sonarse constantemente porque por acá sale el moco. Y no sé si ustedes han sentido también que cuando tienen una inflamación, ya sea en la garganta, en la nariz, sienten como que algo baja por detrás o una incomodidad detrás. Es porque ese moco se va constantemente drenando por esa zona. ¿Y qué pasa al moco? El moco se va por el esófago y lo deglutimos. Lo que es un proceso que nosotros generalmente no lo sentimos, ¿ya? Entonces, chicos, nosotros vamos a tener en la nasofaringe esta división, que es lo que estamos viendo aquí, es la pared posterior de la nasofaringe. Y la nasofaringe es la porción, esta imagen que nosotros vemos aquí, que es la porción superior de la faringe y generalmente está ubicada posterior a la cavidad nasal, o sea, detrás de la cavidad nasal, arriba del paladar blando y
por delante de las vértebras, generalmente la C1 y C2. Entonces, en su límite superior vamos a encontrar la base del cráneo con los huesos esfenoides y el occipital, ¿ya? Por toda la parte superior. Y en la parte inferior nosotros vamos a encontrar el paladar blando, ¿ya? En la parte anterior van a estar las coanas, ¿ya? Y en la parte posterior vamos a encontrar una pared muscular faríngea. Y los límites laterales vamos a encontrar la trompa de Eustaquio. Entonces, en esta pared posterior, que está formada principalmente, la pared posterior de la faringe, acá esta pared, nosotros vamos a encontrar que esa pared está formada por el músculo constrictor superior de la faringe, la fascia faríngea y la mucosa respiratoria. ¿Listo? Y también en la parte posterior nosotros vamos a encontrar que acá no se ve las amígdalas o las adenoides. Y acá, no sé si ustedes logran ver esto, no sé si se ve la imagen, pero acá tenemos esto que se ve acá. Esto que se ve acá gruesito. ¿Lo logran ver? Ya. Eso se llama pliegue o rodete de Passavant. Y esta imagen que nosotros vemos acá es una imagen endoscópica, o sea, aquí lo estamos viendo por una cámara que probablemente entró por acá por la nariz y estamos viendo esta vista posterior. Entonces, esta vista posterior de acá. Es como que si por acá yo metiera una cámara o metiera una cámara por la boca, pero más frecuentemente entramos por acá con una nasofibroscopía, que es una camarita, y esta es la imagen que nosotros estamos viendo. Entonces, ustedes logran ver esta prominencia que está acá. ¿Saben qué es el pliegue de Passavant o rodete de Passavant? Este rodete se forma porque hay una prominencia muscular, ¿ya? Es cuando se constriñe el músculo constrictor superior de la faringe, se nota ver esta prominencia. Y esta prominencia se da cuando hay una deglución, se está hablando o nosotros tratamos de soplar. El músculo constrictor de la faringe se contrae y produce este engrosamiento que va a ser importante. ¿Cuál será la función importante de ese rodete de Passavant o de la prominencia o el pliegue de Passavant? Pues ayuda al cierre del velo faríngeo. ¿Qué quiere decir eso, doctor? Cuando nosotros comemos, chicos, estamos comiendo, el bolo alimenticio, los alimentos, los líquidos van a pasar por acá, ¿cierto? Porque se van a ir al esófago. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros deglutimos, el músculo constrictor de la faringe se contrae y genera este pliegue. Y el velo del paladar blando, que también está formado por músculo, se eleva. Y esto produce un cierre hermético para que se evite el paso de los alimentos, del líquido, para la cavidad nasal. No sé si a ustedes les ha pasado que muchas veces cuando estamos comiendo y pasa algo, nos reímos, hablamos, les pasa el líquido por la nariz y sale por la nariz. Eso es una sensación muy fea. Eso no es fisiológico, ¿ya? Por eso es que existe este cierre entre el paladar blando que vemos acá y acá, que no se ve, pero aparece el rodete de Passavant y forma un cierre, lo que evita que el líquido pase ¿a dónde? A la cavidad nasal, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque evita la regurgitación y en la fonación permite producir sonidos orales, ¿ya? ¿Qué pasa si esto falla? Hay una insuficiencia velofaríngea, o sea, esto no va a ser suficiente y puede que haya una voz muy nasal, que hablemos así, puede pasar, ¿ya? También que va a haber que salgan los alimentos por esta zona. Entonces, ¿cuándo se puede ver una alteración en esta zona? Cuando hay, por ejemplo, una fisura palatina, hay lesiones del nervio vago,
en una cirugía de paladar o en enfermedades neuromusculares, que no se logra la contracción o la elevación del pelo del paladar ni la constricción del núcleo, del músculo elevador del músculo constrictor superior de la faringe. Entonces, por eso es muy importante. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿dónde se encuentra la prominencia de Passavant? ¿Dónde se encuentra? A ver. A ver, Lady, ¿dónde es que se encuentra la prominencia de Passavant? Lady. ¿No está Lady? Lady Quiroz. ¿Qué pasa, chicos? ¿No están? Tienen que entrar a su clase. A ver, Lady, ¿cómo se llama por qué se produce el pliegue de Passavant? Cuéntame. ¿Cuál es la función? Sí, ¿por cómo se produce? La función era cerrar el velo de